Como todos los años, queremos agradecer profundamente a la Fundación El Libro, que siempre nos da este espacio de encontrarnos, de hablar de lo que nos apasiona, la traducción editorial, que ya se está empleando, que no solo es editorial, también es literaria y también es otras especializaciones. Como verán, es la 10ª edición de las jornadas, empezaron allá por 2014, si no les dan los números, acuérdense que hubo pandemia. En el medio, 2020 y 2021 no tuvimos, así que estas son las 10º y la verdad yo participo desde las segundas, empecé como colaboradora y es... incluso así, sin estar organizando desde el primer año, es un orgullo tremendo. Primero, estar acá parada y segundo, ver cómo creció el evento, cuánto enriquece nuestra profesión, las redes que vamos forjando, la gente que conocemos y las cosas que se van logrando con otras instituciones que conocemos por tener este espacio. Así que es un honor todos los años, es un orgullo todos los años poder estar acá, compartir con estas instituciones y compartir con ustedes, que son quienes hacen este espacio y que valga la pena venir todos los años. También pasamos de unas salitas más chiquitas y ahora tenemos esta más grande, que a veces ya nos queda chica también. Así que, bueno, muy orgullosa y muy agradecida porque ustedes también estén acá. Vamos a, dado que son las 10º jornadas, preparamos un video conmemorativo que pretende hacer un trayecto, una trayectoria de lo que fueron estas 10 jornadas con los invitados de honor que tuvimos todos los años. Así que le voy a pedir a Fede, si tiene la amabilidad de poner el video. Bienvenidos entonces a las 4ª jornadas para traductores en el ámbito editorial. Estamos muy contentos de estar en otra edición de un encuentro pensado por traductores para traductores, en este espacio que nos brinda la Fundación El Libro como parte de las jornadas profesionales que preceden a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abierta al público. Me parece que lo más importante para ustedes es que internalicen, porque el mundo en el que rodean y en donde trabajan permanentemente boicotean ese concepto, es que ustedes son autores y que tienen que tener los mismos derechos que tales. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, por darnos esta oportunidad de que los pueblos originarios llegue a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Estoy, la verdad, muy contenta y agradecida de tener esta oportunidad de participar en estas jornadas profesionales de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, en lo que ya viene siendo una edición muy exitosa, con una convocatoria muy importante y actividades que realmente muestran el trabajo y el crecimiento de la profesión de la traducción en nuestro país. Yo creo que tenemos que educarnos a reconocer la importancia del traductor en la literatura universal. Sin los traductores somos ciegos y somos sordos y estamos limitados a las pobres fronteras de nuestro idioma. Nosotros nos guiamos por la tarifa de ATI. Hace unos 2-3 años atrás, antes pagábamos un poco menos de la tarifa de ATI. Empezamos a hacer las cuentas y nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido, que capaz en una traducción que eran 25 lucas nos estamos ahorrando 2.000 pesos y estamos quedando unos boludos. Usamos el contrato de ATI desde hace un par de años, de hecho fuimos de las pocas editoriales que firmaron y adhirieron. Este proyecto, Encuentro de Traductores e Intérpretes en Lenguas Originarias de América Latina, está pensado para noviembre de este año en Bogotá. Va a ser una semana. En realidad 5 días de taller y bueno, o sea, la Federación Internacional de Traductores y la Regional Latinoamérica, representada aquí por Alejandra Jorge, es la institución que nos está apoyando ya concretamente en este hermoso proyecto. El hecho de que las cosas cambien no va a depender del TODES. Es decir, el TODES es la configuración discursiva, ni siquiera toda la conversación. Es un rasgo saliente
muy visible de la configuración discursiva que rodea la lucha política. La accesibilidad no está dada, lo vamos a ver, pero sí es una construcción. Y en todo caso, lo que nosotros pretendemos al finalizar esta charla es que tengamos al menos una orientación hacia dónde tenemos que ir para que realmente la accesibilidad sea accesible. Uspachahuyawanku, chay orcos qhipampi, karqa wawa orco, wawa inti, wawa quilla, apau kisutes. Paylluq sin lugar ninanta, sin masca. El idioma armenio, en armenio Hayeren, es una lengua de origen indoeuropeo. El alfabeto armenio fue creado por Mesrop Mashtots en el año 406 después de Cristo, con un objetivo específico: traducir la Biblia. Tampoco es un dato menor. ¿Por qué? Porque para los armenios es muy importante la religión y se dice que la traducción de la Biblia al armenio fue una de las mejores que hubo en la historia, junto con otros idiomas. Hay libros con los que nos vamos a pasar mejor, libros con los que nos vamos a pasar peor, pero la verdad que es maravilloso levantarse y decir, uy, bueno, en un día malo tengo que traducir qué dice Deadpool hoy, qué sé yo. La ATI forma parte del IAB, se sumó como asociación miembro en el año 2020 y a partir de ese momento, se hizo aún más internacional, amplió sus horizontes y este vínculo nos permite conocer más profundamente la realidad de los creadores en otros países. Nos sumamos a todas las iniciativas y propuestas que nos llegan a través de Fernanda. Sí, es cierto, la variedad de desafíos, tal cual. Son tres ejemplos nomás que di, que les expliqué antes, pero como esos hay miles y todos distintos. Y es siempre algo nuevo. Siempre algo nuevo, siempre algo desafiante. En mi caso, cuanto más difícil, mejor, me encanta. Así que la verdad que es eso, no se puede subestimar para nada porque es muy lindo, es muy disfrutable y nos hace usar la creatividad a full. El CFA colabora con entusiasmo con la asociación. Lo hacía antes de mi llegada y lo seguirá haciendo después de que me vaya, porque somos golondrinas, lamentablemente, pero bueno. Y hoy me toca una tarea muy agradable que es conversar con Ratsu Alaudin, traductor del Borges al bengalí. Es tan importante estar acá además sosteniendo estos espacios en este año tan particular, sosteniendo estos espacios de encuentro, de discusión, de debate, de escucharnos, vernos las caras, estar frente a frente. Y hoy pensaba en la mañana siempre, al menos para quienes estamos trabajando desde hace tiempo en la ATI, bajo el recuerdo luminoso de Lucila Cordone. Sin duda hay una afectación del mercado laboral / profesional de todos los autores, porque la inteligencia artificial o cualquier tecnología lo que hace es acortar los plazos y abaratar los costos. Eso es inexorable, digamos. Pero no podemos dejar de ponderar esa virtud, entre comillas, de la tecnología, porque la industria la va a aplicar, es una cuestión de costos. Entonces, lo importante acá, siempre insistiendo, y acá coincido con Alejo en el tema de la calidad, que a ese mercado va a haber que competirle con proactividad, digamos, con una actitud proactiva de los titulares de derecho. Insisto, es muy importante que estén agremiados, que estén juntos en la pelea. O sea, ¿por qué autopublicar? Para evitar la espera. Porque puede ser más rentable que ese 10% que les decía. Porque asegura la continuidad del proyecto. El proyecto continúa en la medida que yo quiera. No dependo de una editorial, de si pueden, no pueden. Porque pueden mutar los contenidos. Yo puedo cambiar mis libros todas las veces que quiera. O casaco embalou uma mulher. O casaco perdeu quase tudo. O casaco permanecia. O casaco embrulhou-se em vidro. O casaco foi conhecer-se aos algarvios. O casaco jaz na mesa de jantar. O casaco era da mãe. A mãe estará sempre no casaco.
Bienvenidos entonces a las cuartas jornadas para traductores en el ámbito editorial. Estamos muy contentos. Vamos a ver varias veces. Para los que fueron llegando. Bueno, les cuento que la primera selección tenía como media hora y teníamos ganas de que no se aburrieran, de que no se durmieran y no tenía lo que nos costó reducirlo. Pero bueno, esperamos que haya sido, para quienes no vinieron o vienen por primera vez o vienen en los últimos años, haya sido representativo de todo este recorrido que fue, que no sé si se dieron cuenta, pero fue tremendo. Siempre, obvio, agradeciendo a los auspiciantes porque nada, sin ellos no se podría hacer nada. Bueno, ahora voy a presentar nuestro primer evento de estas jornadas, que es una entrevista a Flavia Pitella, que va a estar a cargo de María José Bravo. Ahí están subiendo al escenario. Muchas gracias a las dos por venir. Y voy a presentarlas a ambas. María José Bravo es licenciada y profesora en letras por la UBA. Está en inglés. Specialist Diploma in Comparative Education and Cultural Studies de la Universidad de Londres, Reino Unido. Docente, formadora de formadores, creadora de cursos y de materiales en español, lengua materna y extranjera. Docente y formadora de formadores de español, lengua materna en el nivel superior en carreras de formación de grado y de posgrado de profesores y traductores, con foco en las áreas de lectura, escritura, oralidad, gramática, normativa, lingüística, estudios del discurso. Salud. Ha escrito libros, artículos, ha dictado conferencias, ha participado de reuniones científicas y de proyectos en la Argentina y en el exterior en el ámbito de la didáctica del español, lengua materna y lengua extranjera. Y por otro lado tenemos a Flavia Pitella, por si alguien necesita la presentación. Nacida en 1969 en la ciudad de La Plata. Es profesora en lengua y literatura inglesa por la Universidad de La Plata, licenciada en Ciencias Sociales con especialización en lectura, escritura y educación por Flaxo, y lleva una larga carrera académica que cuenta con varios posgrados en literatura y años de presentaciones en congresos. Es traductora literaria, dedica su tiempo a la enseñanza de la literatura en el nivel secundario. Hace varios años y de manera fortuita comenzó a desarrollar una columna de recomendación de libros en Radio Mitre, primero en el programa El Club de la Tarde, conducido por Ernesto Tenenbaum, y después en La Nata Sin Filtro. Entre sus inquietudes se destacan en particular las entrevistas a autores y la coordinación de grupos de lectura. Hace ya 4 años lleva adelante un club de lectura virtual en Facebook con más de 3.500 participantes. Se define antes que nada como lectora y amante de la obra de Shakespeare. Los dejo con ellas. Bueno. Ahí vamos con el micrófono, A ver. No. Hola. Te tenés que acercar. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Escucha? Sí, lo que sí les pido el micrófono por la grabación. ¿Se oye con micrófono o se oye mi voz? Bueno. No dice que te escucha el micrófono con la grabación. Sí. Bueno, qué desafío entrevistar a una entrevistadora sin serlo. No, quiero empezar por ahí. Tepan que me recuesta que me entrevisten. Nunca me entrevistaron. Es horrible. ¿Es horrible? Para mí es un placer entrevistarte. Bueno, Flavia, en el año 2015 se publicó tu libro, 40 libros que adoro. Y son justo 10 años. Y son estos 10 años. No sé, te pongo en el brete de pensar a qué sumarías a ese índice hoy. 1. No tenemos mucho tiempo, eso no se va a decir toda la mañana. Uy, ¿qué sumaría? Cuando hice el libro, llevaba 40 libros, eran 80. Y cuando iba por el 35, la editora me dijo, tendrías que ir cerrando. Así que quedó afuera mucho más de lo que yo hubiera querido incluir. Sobre todo, creo que pondría a Jhumpa Lahiri. Ya está. Autora norteamericana. ¿Podés contarnos un poquito por qué? Cuentista maravillosa, ganó el Pulitzer con su primer libro de cuentos que se llama
An Interpreter of Maladies, un intérprete del dolor, una perfecta conjunción de literatura contemporánea norteamericana y orígenes indios, todo lo que me interesa. Migración, desplazamiento, terceros lugares. Bien. Idiomas, de hecho ahora escribe en italiano, es una mujer que con las lenguas tiene... ¿No te costó tanto elegir uno? No, porque me enojé porque no me entró ahí en el libro, así que gracias por la oportunidad. Bueno, Flavia, lectora, te definís como lectora ante todo. ¿Sí? ¿Querés que leamos un poco? Dale. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué leemos? Lee lo que quieras. Bueno, muy bien. Yo te propongo que hablemos de Alicia. Hablemos más. ¿Dale? Vos me contaste y te he escuchado decir que Alicia es tu pasión. Sí. Bien. En casa tengo 32 traducciones de Alicia, que alguien las quiere, el puedo quitar. Y ahora tengo una en italiano nueva, que me llevó allá. Bueno, ¿qué de Alicia? Estamos en las jornadas de Ati. Supongo que es uno de los textos más desafiantes para traducir, porque los que somos del inglés, los que venimos de ahí, de esa lengua maravillosa, entendemos esa absoluta síntesis del idioma que hace que una misma palabra que se escribe igual y significa lo mismo, se escribe distinto y se pronuncia igual, y todas esas cosas que hace que sea tan divertida. Para el traductor es un dolor de cabeza, para las traductoras es un dolor de cabeza, y Alicia en particular, a mí me gusta decir que uno la ama o la odia, depende de la traducción que haya leído. Es tan sin sentido una mala traducción que uno entiende de principio a fin de qué se trata y no hay gracia. Cuando está bien traducida hay mucha gracia, es muy divertida, es desopilante, como todos sabemos los que la hemos leído en el original, que es una buena traducción. Yo a lo largo de estos 30 años que hace que la investigo me he encontrado con tragedias. La Inquisición no vendría bien en algún momento para algunos traductores. Tragedias. Hay un hecho, hay un gestito en uno que es la peor traducción de todas las que vi, que Alicia le está hablando, no sé si el conejo, creo que es en el capítulo 3 o en el T, no sé en qué momento es, pero uno de los animales empieza a hablar, según ella, muy difícil. Porque empieza a nombrar a los pondes y a los... a todo un montón de gente que ella no conoce, y ella le dice, speak English, ¿no? Que hable claro, porque no le entiende. Y el traductor puso, habla inglés. Lloré mucho. Bueno, ese es un ejemplo de los miles de ejemplos en los que uno puede arruinar a Alicia en el País de las Maravillas. Que del horror, es el país del horror. Bueno, pero no se circunscribe a Alicia, esto que acabas de decir. No, pero Alicia es un buen ejemplo de lo que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial y sí la emocional no puede hacer. Alicia es el perfecto ejemplo de lo que la inteligencia artificial no puede hacer con la traducción. ¿Qué es esta humanidad y la inteligencia emocional que nosotros le podemos poner al entender el juego de palabras, al entender el subtexto, el contexto, el relato dentro y fuera, nuestras búsquedas y nuestras investigaciones? Eso no lo puede... Tendría que probar, pero creo que la inteligencia artificial no podría traducir a Alicia. Pero me parece que es como un buen ejemplo de nuestra labor, ¿no? Escuchaba ahí un tramito de 30 segundos que decía que la inteligencia artificial venía a hacer los trabajos más baratos y en menos tiempo, pero hay algo de verdad que no puede hacer, que es que la literatura es un arte humano. Punto, ¿no? De hecho, no. Y la traducción también, porque es una forma de la escritura. Entonces, Alicia viene bien como el ejemplo de por qué somos necesarios. Bien, yo seleccioné un pedacito, sí. ¿Querés contarnos? Está acá arriba. Bueno, hay una parte de Alicia, en Alicia, que ella ya no habla, está hablando con un ratón, que no le pueden nombrar ni los gatos ni los perros porque se pone muy mal, entonces le dice los C y los P para no nombrárselos. Y el ratón le dice que bueno, que él está muy triste, y ella le pregunta por qué, y por qué es que odia a los gatos y los perros. Entonces, no sé si quieren que lo lea en inglés, no sé. ¿Quieren que lea en inglés o lo lean? Traducción. La idea es que ella le dice, nos prometiste que nos ibas a contar tu historia y por qué es que odias a los gatos y los perros. Y ella dice a los G y a los P. Y entonces el ratón le contesta,
Mine is a long and sad tale. Tail en inglés es cola, ¿no? Escrito T-A-I-L, o cuento, si se escucha, T-A-L-E. Entonces Alicia lo mira y le dice, bueno, entiendo que sea larga, ¿no? Long and sad tale, es una larga y triste historia, dice el ratón. Y ella entiende cola y dice, bueno, entiendo que sea larga la cola, pero ¿por qué es triste? O sea, mira la cola y no entiende que sea triste. Bueno, ahí hay un temón, ¿cómo se traduce, no? Long and sad tale, para que conserve ese juego de palabras. Las mejores traducciones que yo encontré, bueno, la mía es una larga y triste historia y trae mucha cola. Entonces, no tiene sentido que ella diga, entiendo que sea larga, pero porque es triste, la cola. Terrible, pero después es una historia, la mía es una historia que trae cola larga y triste. Entonces ahí sí, ese para mí es la mejor traducción, porque entonces dice, bueno, entiendo que la cola sea larga, pero porque es triste. Y ahí se sostiene un poquito la risa que le puede producir a un lector, ¿no? Las peores han sido, digo una sola, la mía es una larga y triste historia. Sí, es larga la cola, pero ¿por qué es triste? Pero tiene nombres ahora. Tiene nombres. ¿Qué tiene nombre? De traductor. Ah, sí, tienen nombres, pero no los vamos a decir. No te los puedo decir todos después. Esa es una. Y después, la que más me gusta a mí es Alicia, que es una niña victoriana, que obviamente con su inteligencia y su sapiencia y su enciclopedismo cree que puede manejarse en el País de las Maravillas, siempre le sale mal, por supuesto, y está la duquesa, que está en un momento así como de mucho enojo y está cortándole la cabeza a todo el mundo, y en un momento la duquesa dice, si la gente hiciera todo el mundo lo que tiene que hacer, el mundo giraría más rápido, ¿no? Lo que dice la duquesa es, the world would, the world would, ¿dónde está? Axis. No lo tengo acá, así. Bueno, dice, el mundo de memoria, la the world would spin faster, ¿no? El mundo giraría más rápido. Entonces Alicia, que la quiere distraer a la duquesa y no quiere que le corte la cabeza a ella, piensa que si le empieza a hablar de lo que ella sabe, le dice, bueno, en realidad el mundo tarda 24 horas en girar alrededor de su eje. En inglés, axe, que es hacha, y axis, que es eje, entonces se pronuncian igual, ¿no? Entonces Alicia le dice, bueno, la Tierra tardaría 24 hours, dice Alicia, entonces los antiguos, to turn around its axis. Entonces la duquesa dice, axis, cut off her head, ¿no? O sea, escucha la palabra y en vez de piensa en hachas. Sí, anda a traducir eso. Hay una cuestión de incomprensión, pero es voluntaria en el caso de Alicia, ¿cierto? Claro. Tender la trampa. Ella misma cae en su trampa, pero bueno, es un poco el juego que hace Lewis Carroll. La peor traducción, Alicia dice, la Tierra tarda 24 horas en girar sobre su eje, y la duquesa dice, hacha, que le corte la cabeza. La mejor dice, en ejecutar un giro sobre sí misma, y la duquesa dice, ejecutar, que le corten la cabeza ahí. Vado. Esa está buena. Yo pensé que podíamos hablar de Trainspotting, ¿te parece? Sí. Vos me contaste que sí. Sí. ¿No? Bueno, ahora no me falles, pero bueno. Es muy divertida la historia. Bueno, a ver, de Trainspotting. Ok, hablamos de la novela, hablamos de la película, hablamos de la novela. La novela Trainspotting de Irving Welsh está escrita, es en los años 90, está escrita, si no la vieron nunca en el original es maravilloso verla, está escrita como se pronuncian las palabras en una jerga de drogadictos de las afueras de Glasgow de los 90, o sea que uno, para entenderla, lo mejor es leerla en voz alta, porque no está escrita en inglés, ¿sí? Está escrita en fonética inglesa, es impresionante lo que hizo el autor. Además de eso, de tener una jerga muy marcada de adictos en los 90 en una zona particular de Escocia, ¿qué? ¿No se escucha? No, se pueden hablar con el mismo micrófono. Ok, podemos hablar. Este se oye mejor. Sí. Ahí va, ok.
Entonces, ahora tengo el poder. Entonces el tema es que la traducción de Anagrama es una traducción que el traductor, se tomó muchísimo trabajo. Yo había leído varias entrevistas que le hicieron, se la pasó con unos drogadictos de las afueras de Madrid, por Barcelona anduvo también investigando cómo hablaban, y hizo la traducción, se perdió en la traducción naturalmente toda la parte exquisita de la escritura, ¿no? Que estaba escrito en fonética. Eso, bueno, esas son las pérdidas que tenemos los traductores y que lloramos mucho, pero que no se pueden arreglar. En algunas cosas la sostuvo, en lo que podía, en lo otro no. Pero claro, cuando llega la traducción a la Argentina, yo recuerdo que había pilas de Trainspotting, que es una obra maestra de la literatura contemporánea, en todo sentido, sobre todo en el ejercicio experimental de la escritura. Pilas de Trainspotting en las puertas de las librerías en Corrientes, ¿no? Yo la había leído en inglés, estaba trabajando en el concepto de traducción vernácula y me había llegado esa novela en inglés de casualidad, la había leído en un verano en la playa y había llegado a un momento de la novela en la que el protagonista se tiene que inyectar heroína en el pene porque es el único lugar donde tiene una vena sana. Yo recuerdo que estaba en la playa leyéndola y tuve que cerrar porque me dio tanta impresión toda la situación y tan fuerte la imagen, eran 2 líneas, ¿no? Eran 2 líneas. Entonces después cuando llegué a la traducción de esa línea, en la traducción de Anagrama decía: resulta grotesco que te cagas intentar encontrar una vía de entrada. Ayer tuve que chutarme la polla donde se halla la vena más prominente de mi cuerpo. No sé qué es chutarse la polla. Y a partir de ahí, con una amiga mía, Silvina Prea, a cargo de nuestro profesor Miguel Montesanti, muchos de ustedes lo deben conocer. Yo soy alumna todavía hoy de Miguel Montesanti. No se puede nunca dejar de ser alumna de Miguel. Hicimos un trabajo para unas jornadas de traducción literaria que se hacían en Buenos Aires, año 93, en el que nosotras con nuestros 24 años nos paramos adelante de un público mayormente adulto y masculino a decir que para nosotras chutar la polla tendría que haber sido, no sé, inyectarme la pija, hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Pincharme la pija, algo que fuera realmente fuerte, mientras Miguel se desarmaba en la primera banco. Pero bueno, ahí creo que de lo que hablábamos nosotras, que después les vamos a pasar nuestro chat, que fue muy interesante, la necesidad de ciertas traducciones vernáculas, ¿no? O cuando hay un texto que es tan marcado, las editoriales, en esta idea de inundar los mercados, sobre todo las grandes, por supuesto, no piensan jamás en los lectores que no son de las afueras de Madrid en los 90. Y ahí me parece que es un laburo nuestro fantástico, y acá en este contexto de esta feria maravillosa en donde las editoriales independientes ponen tanta guita y tanto sacrificio para poder estar, y ponen tanta guita y tanta búsqueda en esas joyitas literarias que traducen acá, con traductores y traductoras de acá, para los lectores de acá. A mí me ocupa mucho la cabeza eso, la necesidad de, cuando un texto tiene mucha marca, como hay una parte que se putean muy al principio de la obra, de la novela, y la traducción dice: vete a tomar por culo, pendoncito carapán, que te folle un pez. No sé qué es eso. Un texto que se supone que te tiene que romper la cabeza, quiero decir. Yo tuve que cerrar la página cuando leí lo que hacía este hombre en su pene, ¿no? Dije, ugh. Y cuando lo leí en español tuve que hacer un sesgo, un caminito, ir polla, era pija o era que era polla. Y siempre me confundo si es, ¿no? ¿Qué es? Pija. Es pija, sí, ya sé, pero digo, pero vos tenés que hacer ese trabajo, ¿entendés? Y decís, ¿por qué tengo que hacer este trabajo? Flavia, yo quiero preguntarte algo, ¿no? Porque Trainspotting, no, porque tenés, no, está bien, es perfecto así. Bueno, así vas a entrevistar de ahora en más. Bueno, Trainspotting, ok. Al leer en inglés, también quedas afuera. Es incomprensible.
¿cierto? Bueno, entonces, es un gesto importantísimo a nivel literario, como dijiste, político también. Es algo que se sale de la norma, es algo que se cae de lo central. Digamos que también no podemos solamente tomarlo como un regionalismo, no, es que es un regionalismo fuerte. Además, leído en voz alta en inglés. ¿Me lees un poquito? Acá. Lees un poquito de Gitte bueno. Está Ian, vení Ian. Vení, por favor, vení, dale. Ian, te invitamos a la mesa. Él es Ian Barnett, traductor literario. Es inglés. Vino en bicicleta. Es inglés y traduce al inglés, del español, literatura argentina. Dale, anímate. Sí, sí, bueno, mejor. Ahí, paradito. Vino vestido para la ocasión. Elegite una buena parte. Igual no es de Glasgow. Yo soy de Liverpool, no soy de Edimburgo, de donde es el libro, ¿no? Get the fuck. We were here first, Sick Boy says, opening the taxi door. There's another yin coming. He gestured up the walk at an advancing black cab. Lucky for yous, smart cunts. Fuck off, you plunky-faced wee hing-cot. Get a fucking ride. Sick Boy snarled as we piled into the taxi. Toll cross, mate, I says to the driver as Gob splattered against the side window. Swear to go then, cunt, smart cunt. Come on, you crapping bastards, the shell suit shouted. The taxi driver wasn't amused. He looked a right cunt. Must I them do? The stamp-paying self-employed are truly the lowest form of vermin on God's earth. The taxi did a U-turn and sped up the walk. See what you've done now, you big-mouthed cunt. Next time one of us are walking home on Orjack Jones, we get hassle for these wee ratches. I wasn't chuffed at Sick Boy. You're no fairt either wee fucking saps or you. Ian, ¿te podemos robar una palabra? ¿Entendés todo? Absolutamente nada. Ok. Sí. No, a ver. Es una experiencia siendo nativo en inglés. Leer ese idioma de los de Edimburgo que realmente uno queda afuera, uno está afuera. Yo solo agregar esto, perdón. Solo agregar esto. Es una distancia en inglés también, ¿cierto? Sí. Pero además es una subcultura dentro de Escocia. Sí. Bueno, y entonces hay 30 capas de distancia lingüística. Sí. A mí lo que me parece más interesante es que el narrador también se empapa de esa manera de hablar. Exacto. Es decir, que no hay descanso, porque sería genial, ¿no? Bueno, personajes por un lado, ok, y por otro el narrador, y acá respiro, no. Entonces, bueno, esa distancia, ¿cuánto se recupera al leer una traducción tan rara como la hecha en España, que es yo anoté, de Federico Corriente, de anagrama, dijiste. Que lo queremos mucho. Sí, por supuesto, con mucho respeto. La cuestión es cuánto se recupera en esa distancia para un lector de acá. Hay algo raro ahí. Ahora, lo que no leo en español son los golpes que se leen en inglés. Claro. Una especie de martilleo, si es que existe, les gusta la palabra, realmente una cosa que pega, ¿no? Eso no, porque en español, y termino porque sos la entrevistada, hay una cuestión en español que se sostiene la sintaxis, se sostiene la morfología, y el trabajo especialmente sobre el léxico de los insultos, y no tanto en otros planos. Y en inglés sí, hasta donde yo veo, pero vos dirás. Es decir, lo fonético, pero también no solo fonético, se desarma la norma central. Bueno, entonces,
Es fascinante el caso. El caso es fascinante y tomo todo lo que decís, María José, y me parece tan atinado lo que decís. El tema es este, vos elegís traducir un texto que en su momento fue una bomba atómica, ¿no? O sea, fue una bomba atómica, ustedes son muy jóvenes, pero fue una bomba atómica. Entonces elegís traducirlo y vas a pérdida. Como traductores vamos a pérdida, perdemos ese golpeteo, ¿no? Que si yo le leo en voz alta y tal vez me ayude más el hecho de no ser nativa, en este caso rarísimo, poder tener más conciencia del idioma, pues yo digo, get the fuck, we were here first. O sea, yo lo sé, ¿no? Y veo la palabra inglesa ahí atrás, la puedo ver. Si la digo en voz alta, más. Entonces yo pierdo ese golpeteo, pierdo esa destrucción lexical y esa destrucción gramatical, porque encima no usan bien los tiempos de verbo, está todo mal. Todo eso yo lo pierdo, voy a pérdida y hago esta especie de compromiso, ¿no? Digo, bueno, esto se pierde. Encima, después de todo eso, nosotros como lectores perdemos el original, perdemos el golpeteo, perdemos la música, perdemos las falencias lingüísticas hechas a propósito y también perdemos las malas palabras, que es una novela que cada 2 líneas tiene una mala palabra, literalmente. Entonces, si encima lo único que podíamos rescatar lo perdemos, y no por falta de traducción, sino porque la traducción está pensada para España, ahí es donde yo digo, políticamente, donde nos paramos. Recién hablábamos de la importancia de la traducción y lo que hace Ian, por ejemplo, que traduce a nuestros autores al inglés, ¿no? Uno lee Un cuarto propio de Virginia Woolf y es como la base del segundo movimiento de feminismo, lo podemos pensar de mil maneras. Alfonsina Storni tiene un artículo publicado en La Nación en 1920, 10 años antes que Un cuarto propio de Virginia Woolf, que se llama ¿Por qué las maestras no se casan?, en el que ella explica que no se casan porque no tienen que casarse porque son económicamente independientes. Resume en 4 párrafos todo Un cuarto propio. ¿Por qué no es Alfonsina la base del feminismo, del comienzo del feminismo del siglo XX? Porque nadie la tradujo al inglés, ni al francés, ni al italiano, ni al ruso. Entonces ahí está nuestro rol. Seguimos viendo categorías, nos manejamos por qué Truman Capote, A Sangre Fría, es el primer texto de no ficción. En China dicen lo mismo, en Japón dicen lo mismo, en todos lados. El primer texto de no ficción lo escribió Rodolfo Walsh con Operación Masacre. ¿Por qué no es el primer texto de no ficción? Porque no se tradujo. Nuestro rol es fundamental para la cultura de un país. Excede la traducción. ¿Se entiende? Pone en el mapa nuestra vida cultural. Cambia la historia. Bueno, ¿qué digo? Sí. No, pero me encanta porque nos corremos del tema de no comprender, que es como el gran desafío que llegue. Pragmáticamente parece entenderse que son puteadas en español, claro, pero se pierde todo lo demás, ¿cierto? Entonces la construcción de los personajes se pierde también y todo se pierde. Bueno, no sé si se pierde, queda muy lejos. El camino y también, en cierta medida, esa distancia, me acordé de las traducciones de las lenguas clásicas, que es mi experiencia de traducción, ¿no? Que no soy traductora. Bueno, uno traduce todo el tiempo, la verdad, en la vida, en la carrera, en la profesión. La traducción es inherente a la humanidad. Pero bueno, quería decir que en las lenguas clásicas traducíamos a una lengua extrañísima, no nuestra. Pero además leíamos traducciones españolas siempre, hiper lejanas de nosotros. Y se convertían esos personajes, que a veces eran muy mundanos y también procaces y en solemnes, elegantes y de una gran distinción que hacía de repente que una escena de muchísima mugre apareciera como
no sé, siempre romántica o siempre guerrera o siempre... Bueno, nada, esto para mí es fascinante, el tema comprensión, pero también esto de que leer traducciones es, y no soy la que lo dice, lo dicen muchos, es también leer otra cosa. Es decir, es crear algo. Bueno, en esa distancia hay algo interesante, ¿no? Para nosotros, pero claro, la pérdida del traductor es algo que duele. Y sí. Y Federico me dice que tenemos que terminar. No sé qué crees que diga. Son tus últimas palabras. No, quiero decir algo de The Last Interview. Les recomiendo mucho, ahora que dije las últimas palabras, buscar en YouTube The Last Interview. Es una entrevista hecha por Flavia Pitela a Harold Bloom. Les adelanto que se les piantarán lagrimones en muchos sentidos, pero entre ellos me parece que hay un lagrimón muy importante, que es el de la emoción de Flavia al escucharlo. Es algo que trasciende la pantalla, como se dice, y que es lindísimo. Vale la pena. Your last words. Gracias. Sí, fue un momento mágico en mi vida, entrevistarlo a Harold Bloom, y después pasó a ser la última porque se murió al poco tiempo. Así que no lo maté yo. ¿Qué quería que fuera mi última entrevista? Tampoco a vos en este momento. Yo entendí que quería ser traductora a los 5 años, cuando fui a mi primera clase de inglés y le quise contar a mi papá, que era italiano, lo que yo había vivido. Y entonces me convertí en un puente para que él entendiera mi pasión, que me había despertado a mí esa profesora con taquitos. Nunca logré los taquitos ni la elegancia de mi profesora de inglés, pero yo quería ser ella y hablar como ella otro idioma. Mi papá hablaba italiano, por supuesto, y siempre tuve la sensación de que éramos nosotros personas que no nos alcanza lo que tenemos para comunicar, que no nos alcanza, y que para nosotros sabemos profundamente que la comunicación es lo que trae la paz a los mundos. Una noche muy borracha con mi tío Fausto estábamos cantando canzonetas en italiano. ¿La noche borracha o vos? La noche borracha. Eso sería una buena... Bueno, sí. Estábamos muy borrachos y cantábamos canzonetas napolitanas, y él se enojaba siempre conmigo porque yo no había estudiado italiano y había estudiado inglés, y él tenía un tema con los ingleses, imagínense, después de Guerra de Malvinas. Entonces nos ponemos a hablar de por qué a mí me gustaba el inglés, y yo le digo, bueno, principalmente lo que me gusta es Shakespeare. Pero qué sé yo, pero lo que pasa, bueno, y charlamos y discutimos. En otro encuentro, nos estábamos juntando todos los martes a tomar vino y a cantar, porque estábamos grabando un disco de canzonetas napolitanas, que yo estaba traduciendo porque no entendía nada, porque el italiano no tiene nada que ver con el napolitano. Y empezamos a hablar del teatro, y no sé por qué él me muestra sus manos, era mecánico y tenía las manos muy deformes por su labor. Y tocaba la guitarra muy bien, y me dice, yo hubiera querido ser artista, me dijo en un momento. Entonces le digo, bueno, ¿y qué te hubiera gustado ser? Entonces me dice, músico o actor. Entonces digo, ay, qué interesante, nunca me habías dicho que querías ser actor. Y me dice, sí, yo quería ser actor. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser actor? Me dijo, yo era muy chiquito. No tenía pensado decir esto. Es lo mejor. Yo era muy chiquito, y en el verano venía una compañía teatral que paseaba por los pueblos en carreta y ponían obras de teatro. Y un domingo fuimos con la sillita y nos sentaron e hicieron Romeo y Julieta. Y yo me di cuenta que quería ser Romeo, me dijo. Entonces yo le dije, tío, pero soy Shakespeare. Genial. Me dice, ya sé, pero en italiano. Muchas gracias. Gracias a ti, sí, un placer formar parte de las 10º jornadas, y felicitaciones. A no bajar la guardia, que depende de ustedes.